Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hace 7 días hubo edición express del Rincón y la Esquina por las urgencias informativas derivadas del gran apagón. Estaba previsto que Marta Sanz y Manuel Delgado hablasen de lo que hacemos aquí y hemos dejado de hacer con las manos. Y la sección comenzó así. Mira, vamos a hacer una cosa para no ponernos nerviosos. Porque sé que nos vamos a poner nerviosos. Y sé que Manuel me va a poner nerviosa. Lo que podemos hacer es empezar a hablar tranquilamente como lo teníamos previsto. Y ahí donde lleguemos, paramos. Muy bien. Y lo que nos quede, lo podemos hacer la semana que viene. Porque este tema da mucho de sí. Entonces vamos con toda la tranquilidad del mundo, con el plan que teníamos previsto. Y ahí donde estemos, ¡pam! Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Hoy por Hoy Magazine. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Ser Podcast. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Dijo Ángels, y ahí donde estemos, ¡pam! Pues ese ¡pam! Es hoy. Hola Marta Sanz, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Recién llegada de Colombia, además. Sí, además en los aviones se descubre que una tiene manos, nalgas, cuello, paletillas, porque es el lugar donde, no sé si a ti te pasa, a mí me termina doliendo todo. Y quizá más grande todo de lo que pensó el fabricante de aquel asiento, ¿verdad? Sí, y eso que yo soy pequeñita, ¿eh? Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Oye, la semana pasada os quedasteis en esta canción de Mercedes Sosa, este es el PAM, digamos. Ahora comienza Las Manos, segunda parte, que dicen que nunca fueron buenas, pero aquí hemos venido a impugnar eso. Hemos tenido, Manuel, una semana para repasar, así que esto hoy tiene que quedar perfecto. Bueno, como siempre, queda redondo y en ello nos empeñamos con éxitos, espero. Pero yo sí que es verdad que no he dejado de pensar en las cosas que nos quedaban por decir, no únicamente en las que estaban previstas, sino en otras. Y de pronto, pues no sé, me ha venido a la cabeza una película de Francesco Rosi que quizás algún oyente recuerde, de los años 60, cine político, Las manos sobre la ciudad, que es una película sobre las mafias inmobiliarias, y perdón por el pleonasmo, en Nápoles, ¿no? Y me he acordado también de Umberto Tozzi, una canción que se llamaba ¿Para qué sirven las manos? Bellísima. Pero fíjate, en particular, también, por ejemplo, que a mi padre, por ejemplo, que estaba en Argelès, en un campo de concentración en el sur de Francia, volvió a España porque pasó por allí algún agente, de la España franquista, diciendo que podían volver todos aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Y él se sintió interpelado, lo cual tampoco le sirvió de mucho, pero bueno. Y también me he acordado, fíjate bien, de algo importante en la memoria, al menos de una cierta generación, al menos en Cataluña, que era un cartel del PSUC, del Partido Comunista Catalán, que era una fotografía de Luis Romero, que era un sindicalista de la construcción, que era él, entonces en un primer plano sus manos, y decía sencillamente: mis manos, mi capital. El PSUC, mi partido. Pero fíjate qué cosa. Mis manos, mi capital. Pero oye, es que esto es justamente lo que nos debe hacer preguntarnos quiénes somos y hasta qué punto tenemos que renunciar a definirnos como trabajadores. Mi viejo amigo y camarada Celestino Sánchez decía que un trabajador es alguien que se gana la vida con su trabajo, a diferencia de otros que se ganan la vida con el trabajo de los demás. Pero bueno, a ver, yo sé que vosotros tenéis, pues no sé, pues fincas, yo qué sé, tenéis fondos. Muchas propiedades. Patrimonio. No, hombre, pero seguramente que algún tipo de aportación a fondos buitre, yo qué sé, no nos conocemos. Pero yo qué tengo. Y interpelo a los oyentes y oyentas. ¿Qué tenemos? Yo tengo, oye, mis manos son mi voz. A mí, si por una desgracia pronto me falta la voz, que me quedo con unos ahorrillos y un piso que me compré en la época que todo el mundo se compraba pisos, pero yo no tengo nada más. Digamos, es cierto, mi voz, mi capital. Es decir, me considero, soy un trabajador. Y no sé, vosotras.
No, yo sí, yo igual que tú, mis manos son mi voz, no solamente por la radio, sino porque es verdad que dentro del trabajo de la escritora estamos todo el día hablando de de las cositas que hacemos en montones de lugares. Entonces mis manos son mi voz y mis manos son mis manos, porque yo también las uso para escribir. ¿Tú crees, Marta, que es añoranza el hecho de darle un valor especial a las cosas hechas con la mano? Yo creo, no es exactamente añoranza. Yo creo que en el periodo de la industrialización y de la producción en serie, los objetos hechos a mano se revalorizan y adquieren un prestigio social. Muebles, zapatos, bordados, mucho objeto religioso. Los trajes de novia bordaditos, con las esas de Swarovski, uno a uno. Ayer vi una película preciosa en nuestra plataforma preferida que se titula El Sastre, que es una película griega donde hay un sastre que él se reconvierte. Y además es que se promocionan ese tipo de productos como con un valor especial de hecho a mano. Totalmente, esto tiene más claro. valor Entonces todavía. adquiere una dimensión exclusiva y casi sagrada. Lo que sí que es verdad es que yo pertenezco a una generación que es un poco mayor que la tuya, no sé si un poco mayor que la tuya. No sé si a ti te habrá pasado o no, un poco mayor que la tuya y un poco menor que la de Manuel. Estamos ahí en eso. Que lo que hemos hecho es convertir el trabajo manual en manualidad. Muchas veces los trabajos manuales para nosotros se convierten en hobby, en pretecnología y a menudo en técnica de relajación. Yo conozco a mucha gente que hace punto, ganchillo, no porque tenga que hacerle unas braguitas a su nieta, como pasaba con mi abuela que me hacía las braguitas de perlé, sino porque lo que necesita es relajarse con la mecánica del uno del derecho, uno del revés, estar allí como compartiendo una actividad que le permita abandonar las rumiaciones y los pensamientos oscuros. Entonces, como decíamos el otro día, es como si pasáramos de ese homo faber que utiliza las herramientas para relacionarse mejor con su entorno al homo ludens, pero lo que ocurre aquí es que la pulsión, la necesidad del ludens deriva de la insatisfacción del faber, es decir, de la precariedad y de las angustias laborales que provocan un tipo de insalubridad, yo creo, mental, nerviosa, que nos pide volver a las cosas que hacíamos con las manos, pero no desde un punto de vista práctico, sino recreativo. En mi barrio hay un sitio para hacer tacitas de loza y para pintar caritas en las tacitas de loza. Hay talleres de caligrafía china que tienen un éxito sensacional, ¿no? Es como si volviéramos a esas actividades que requieren paciencia, lentitud y que son un contrapunto a esta aceleración en la que estamos todo el día metidos. En el que hubo esa fiebre de pintar mandalas también. También, sí, aquello que hacías con la mano tal que cual. no solo te relajaba, sino que te conectaba también un poco contigo mismo, ¿no? Esto es. Por ejemplo, de La Casa de Papel, este diálogo entre el profesor y Tokio sobre la papiroflexia. ¿Te crees que tú eres un ejemplo de madurez? ¿Qué es esto? Esas son figuras de origami. Es una técnica milenaria. Te pido, por favor, que te... ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que te rompan los muñequitos de papel? ¿Qué diferencia hay entre esto y jugar a los videojuegos? Tal vez aquí todos tengamos nuestra parcela de inmadurez y eso hace que todos seamos un tanto... Especiales. diferentes. A lo mejor es una virtud. ¿Tú, Manuel, eres manitas o manazas? Bueno, yo a veces firmo Manuel Delgado, con A, con lo cual en el fondo me hace pensar que sí que hay... Oye, ¿qué es un manual? Es interesante, porque tiene que ver justamente con la mano. Hay libros que son manuales. Bueno, a ver, yo soy... Una vez mi padre me lo dijo cuando yo era pequeño, me dijo, Manolito, eres un inútil. Y creo que me marcó irreversiblemente porque es una profecía que se ha acabado autocumpliendo. ¿Sabes que yo repetí algunas asignaturas, pocas de bachillerato, y una de ellas era trabajos manuales? Es que imagínate ir a recuperación en tercero de primero y segundo de trabajos manuales, que además realmente lo copié porque yo ya que tenía 14 años y había unos chavales de 10 o de 11 que nos hacían hacer como una especie, digamos, de cosa con corcho y tal, y con palillos, y te lo juro, le dije al chaval, oye, hazme esto, que es que no sé cómo se hace, y el chaval me lo hizo, porque es que realmente soy una persona tremendamente incompetente, digamos, soy muy manazo, soy realmente un inútil. Y además, fíjate tú, ahora me viene a la cabeza una cosa que veía cuando era, bueno, creo que niño por televisión, que no, claro, que no sé si alguien recuerda. Había una especie, digamos, de signos de interrupción, de como videoclips en la televisión, sí, que era manos mágicas. ¿Alguien no os recordáis de esto?
manos mágicas, pues bueno, pues me ha venido a la cabeza porque en el fondo hablamos de precipitación. A ver si hacemos un poco de memoria. Manos mágicas le dirán la forma de aprender. ¿Era esto, no, Manuel? Sí. Oye, ¿sabes que viniendo esta madrugada a las 4:30, que es mi hora bonita y mi hora creativa, le he pedido a Severino a ver si podemos conseguir una cosa que me tiene que ver con lo que estaba en deuda conmigo mismo a la hora de hablar otro día. Mira, lo voy a dejar aquí para que así lo cebemos. Eso que le has pedido, Severino te lo ha concedido, pero eso será después de la pausa. Algo pasa. ¿Qué es? ¿Quieres saber lo que pasa? Mis manos. ¿Tus manos? Tengo unas manos pequeñas. Son manos de niña. Yo también. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa? Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joe Louis. Claro. Él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hoy en El Rincón y la Esquina insistimos en las manos. Hablamos de lo que hemos dejado de hacer y lo que seguimos haciendo con ellas. Quizá pájaros de barro. 900, 100, 800. Pueden remontarse al tiempo de sus abuelos, pero también queremos que se fijen en lo que pasa hoy. ¿Qué han dejado de hacer a mano? ¿Qué siguen haciendo con ellas cuando casi todo se puede comprar? Son unos manitas, son unos manazas. ¿Tú, Marta, qué eres? Yo tengo que decir primero que esta canción de Manolo García me parece, me gusta, o sea que ya no me puede gustar más. Otra cosa que quiero decir es que yo, que no soy excesivamente vanidosa con mi cuerpo, a mí mis manos, que son imperfectas y sarmentosas y ya empiezan a tener pues esas venas moradas de la edad, a mí es de las partes de mi cuerpo que más me gustan. O sea, me gustan muchísimo las manos porque creo que ahí se ven mucho mis trabajos, mi nervio, Bueno, está también lo que hemos vivido en nuestras manos. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces me siento muy orgullosa de mis manos y no precisamente porque sean perfectas, porque tienen las cutículas largas y no me pinto las uñas ni nada de eso. Y curiosamente esa belleza que yo le atribuyo a mis usadas manos no se corresponde con las utilidades de mis manos. Yo también me siento bastante manazas y soy un poco Mr. Bean, aunque soy paciente. Y entonces al ser paciente hay veces que las cosas parece que te salen mejor, pero porque tienes paciencia. Mi relación con las manualidades siempre ha sido pésima. Cuando era pequeña y modelaba aquello con plastilina me gustaba, pero me da un poco de asquito las uñas allí llenas de la porquería de la plastilina. Luego recuerdo en Benidorm, que esto lo he contado yo alguna vez, que yo me quedaba atónita mirando a un alfarero que hacía de su trabajo un espectáculo en la calle Ruzafa en Benidorm. Mira, unas cosas le salían preciosas con las manos, y esto me ha llevado a recordar una novela de Isaac Rosa que es La mano invisible, donde el trabajo manual se convierte en espectáculo, y es una novela excelente. Me acuerdo de mí misma bordando manteles de cadeneta, primero un mantelito individual que le hice a mi madre, tela verde, hilo blanco, luego me atreví más y quise bordarle un mantel enorme a mi tía, tela azul clarito, hilo azul oscuro. Este no lo acabé jamás en mi vida. He hecho, yo qué sé, hojas de almendro con cerillas, de estas que eran botellas, de estas con fotos pegadas, objetos horrorosos, de esos que nos hacían hacer precisamente el Día de la Madre, y que se llenaba la casa de unas cosas que cómo es posible que tengan estas aberraciones, y que las madres yo creo que las ponían en casa porque si no nos cabreábamos muchos. A mí las manualidades jamás me han relajado. Sí, a mí las manualidades siempre me han puesto muy, muy nerviosa. Y la última manualidad que recuerdo que fue interesantísima fue que nos encargaron hacer una alfombra de nudos. Entonces el diseño de la alfombra me lo dibujó mi padre, y mi padre me acompañó a la tienda de lanas, también en Benidorm, en la calle de La Palma, que había una mercería, para elegir los colores.
colores. Y la señora de la tienda flipaba de que fuera mi padre el que me acompañaba a elegir los colores. Yo le asignó una orientación sexual que no era la de mi padre, y es verdad que mi padre era el que siempre tuvo más sensibilidad en casa para los colores, los estampados, claro. Pero aquella señora no lo podía entender. No lo entendía, ¿eh? No lo entendía. En ese sentido hemos cambiado un poquito, sí. Sí, afortunadamente, aunque queda tantísimo todavía. Y lo que hago muy bien son croquetas, que esto también es una manualidad. Hombre, esto es una manualidad. Sí. Lo que pasa es que esto, de hacerlas, ¿no? Lo otro lo podemos valorar si quieres un día por fotografías, pero de las croquetas lo vas a tener que demostrar. O sea, esto un día se trae aquí pero unas vamos croquetas. A ver, tú haces la masa. Yo hago la masa, Yo sí. conformo la croqueta. O sea, a mí lo que me sale bien es conformar la croqueta. Vale. Tú haces la masa y la fríes. Pues yo hago la masa, que también he de decirte que no se me da mal del todo. Dale. ¿Cuál ha sido tu deseo de madrugada en esas horas impropias, Manuel Delgado, para nuestro sobrino Donate? Yo tenía una perrita que hacía la croqueta también muy bien, pero ese no es el tema. No es el tema. Escucha, digamos, esto de las manos, oye, ya está bien. Las manos sirven para tocar y para tocarse. Otro día salió el tema de lo que implicaba tocarse los huevos, que es una cuestión de la que no damos siempre importancia y que a veces son objeto de un reproche. ¿Pero qué es? ¿Qué pasa todo el día? Bueno, no importa. Lo que quería decir es que tocar es tan importante y que hablando justamente de manitas y de manazas, ¿qué es hacer manitas? O sea, fíjate qué cosa más elemental, más sencilla, más simple, más rudimentaria. Coger la mano a alguien, fíjate, quita cosa tú. Coger la mano a alguien suavemente o en plan, venga, esos cinco ahí tal. Entonces, de pronto, pensando justamente lo que implica coger la mano, algo tan sencillo como cogerle la mano a alguien, me venía a la cabeza un poema de Joan Salvat Papasseit. Salvat Papasseit es mi poeta favorito. Y es más, tengo un blog que tiene como lema una frase suya: avui no es fa, però jo ho faria. Hoy no se hace, pero yo lo haría. Y que es Don Amblama, y que recita muy bien Ovidi Montllor, y he pensado que, puestos a hablar de la mano, hombre, qué cosa básica que no rendirle homenaje a ese acto tan elemental de pronto de darle la mano, de tiernamente o con fuerza a alguien, ¿no? Porque lo que dice el poema es justamente eso. Digamos, te cojo la mano de pronto y por la ribera, de pronto entiendo, recibo la dimensión de todas las cosas. Dona'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel y discret. Es verdad que cuando hablamos de cosas hechas con la mano, la mente se nos va a lo fabril, a lo artesanal, las manualidades que ahora comentábamos, pero también está, pues sí, hacer manitas, darse la mano en un sentido, si no romántico, de relación de unas personas con otras. Aunque, volviendo un poco a lo de la fabricación y demás, está también la distinción, Manuel, entre lo artesanal y lo que se fabrica industrialmente, iba a decir artificial, pero bueno, lo fabricado, ¿no? Hombre, la artesanía, pues esto se ha convertido en algo así más bien anecdótico, asociado, no sé, al turismo, ¿no? Digamos, pero no nos engañemos, en el fondo hacemos una distinción entre lo que se hace a máquina y lo que se hace a mano, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, mira, hay una violencia artesanal y hay una violencia a máquina. Está, no sé, el acuchillamiento, la pedrada, el estrangulamiento, la bomba casera, que son básicamente maneras de matar a mano. Y luego está digamos lo que es la manera de matar a máquina, que es la de los misiles inteligentes que en efecto ni siquiera hacen culpable a quien los lanza, ¿no? Y de pronto uno, digamos, piensa en lo que fue, por ejemplo, la muerte nada artesanal, pero nada a mano, de lo que fue, por ejemplo, en la Europa que amaba a Mozart y que se sentía identificado con altos valores, que implicó el nazismo. El nazismo se mataba a máquina, no a mano. Lo digo porque he propuesto que a ver si pudimos escuchar un momento de esa película magistral, formidable y tal, que es... Hostia, ahora se me dio la cabeza. La zona de interés. Vamos es que me hago mayor, tú. Pero nosotros estamos aquí para ayudarte con las manos, sí, Manuel. Mira, te voy a echar una mano, mira. El Führer aprueba la deportación de 700.000 judíos húngaros para su exterminio y la industria bélica si son aptos. Se ha llegado a un acuerdo con el nuevo gobierno húngaro para que la campaña comience de inmediato. Los judíos se agruparán para su transporte a Auschwitz. 4 trenes al día, 3.000 por tren, 12.000 diarios. Primero por las zonas del este, 1 a 3, luego 4 y 5 por el centro del país y finalmente por Budapest.
El teniente coronel Hoss calcula que tras la selección un 25% se usará como mano de obra. La escala es mucho mayor de lo que es habitual. Por lo tanto, prepárense. Que sería, como decías, la representación del matar a máquina, Manuel. Pero es que esto es importante y además es de la máxima actualidad. A ver, a veces es complicado definir, por ejemplo, qué es el terrorismo. Y bueno, hay diferentes. El terrorismo es lo que decide según quién qué es la violencia que ejercen otros, que suele ser una violencia chunga, digamos fea, digamos. Hoy tenemos un ejemplo perfecto. Hamas es una organización terrorista que mata más bien en plan chapucero. En cambio, Israel es un Estado. Israel está exterminando al pueblo palestino a máquina. Mata máquina. Los soldados que matan gente, los bombarderos que bombardean las poblaciones civiles, ni siquiera están enfadados, tú. No están de mal humor. Hacen su trabajo y porque son básicamente funcionarios que en efecto matan industrialmente a máquina. Y en eso consiste justamente a veces, con mucha frecuencia, la diferencia entre un grupo terrorista y un Estado. ¿No? Sí. Cuidado. No, era un silencio reflexivo. Que es lo que tus comentarios nos abren a la reflexión. Y luego nos introducen en otros temas. Por ejemplo, y por seguir hablando de la mano y lo que tiene que ver con lo manual y la raíz de la mano, la manipulación, por ejemplo, Marta. Bueno, yo lo primero, Manuel, yo suscribo completamente tu reflexión. También suscribo tu amor por Joan Salvat Papasseit. Si la despullaba y res no es mesquí. Yo en la facultad recuerdo que hice un trabajo así poco pedante sobre la dimensión de las metáforas gastronómicas desde el punto de vista erótico en la poesía de Joan Salvat Papasseit. Eso es un tema. O algo así, es un temazo. A veces no sabemos sobre qué hablar en nuestro espacio, pues ya está, podemos hablar de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que lo hice en la asignatura de quinto de filología, que había una asignatura que era literatura catalana, lo pasé sensacional y me di cuenta de hasta qué punto Joan Salvat Papasseit era un poeta maravilloso. Y respecto a la manipulación, llevar de la mano, eso, pues algo que seguimos haciendo con o sin manos es manipular. Yo creo que en el corazón del verbo están las manos, la acción peyorativa de las manos, y está muy bien cuando maniobramos, manejamos un volante, y lo que estamos haciendo pues es eso, es usar una herramienta. Pero el problema es cuando una persona maneja a otra para convertirla en un objeto y le está robando pues un poco lo que sería, está negándole su inteligencia, su espíritu, lo está reduciendo a otra cosa, ¿no? Entonces, manipular es algo verdaderamente muy, muy feo que se hace permanentemente desde un punto de vista político e informativo, pasa todo el rato, y también en la literatura hay heroínas muy manipuladoras. Por ejemplo, tenemos a Emma de Jane Austen, que es un personaje en principio muy simpático, pero que lo que hace todo el rato pues es mover a su antojo como peones en un tablero a las señoritas y a los caballeros para que se emparejen como ella considera que es conveniente, ¿no? Entonces tenemos una versión, por ejemplo, protagonizada por Gwyneth Paltrow que es muy divertida. Vamos a escucharla. Ayer le escribió a Harriet. ¿Ah, sí? Sí, le ha rechazado. Entonces es más simplona de lo que imaginaba. No hay nada más incomprensible para un hombre que una mujer rechace su proposición de matrimonio. No puedo comprenderlo porque es una locura. Espero que te hayas equivocado. Eso no es posible. La vi contestar. ¿La viste contestar? Emma, tú escribiste su respuesta, ¿verdad? Si lo hice, no habría hecho nada malo. No está a la altura de Harriet. Por mi honor, Emma, es mejor no tener juicio que emplearlo como tú. Hay más ejemplos, Marta, de manipulación. El de Emma es maravilloso porque es una manipuladora, pero en el fondo es una atolondrada. Entonces hay veces que la gente atolondrada te manipula y esto nos lleva al desastre, ¿no? En las grandes tragedias shakespearianas hay muchos personajes muy manipuladores, desde Iago en Otelo a Lady Macbeth, ¿no? Lady Macbeth es una gran manipuladora, y esto nos lleva a pensar cómo las mujeres manipuladoras, más allá de lo que podría ser una lectura misógina,
España son un clásico. Como supuestamente las mujeres no tenemos fuerza, no tenemos representatividad ni poder público suficiente que nos legitime, lo que hacemos es convertir a los hombres que nos rodean en instrumentos, en manivelas para imprimir energía a nuestras acciones. Entonces, esto es muy, muy reconocible en la literatura. Hay muchos personajes femeninos inteligentes, opacados por la sociedad en la que viven, que se valen de los hombres como instrumentos para lograr sus fines, lo cual habla no de la maldad de las mujeres, sino de lo asquerosa que es la sociedad, que esto también cabría analizarlo desde este punto de vista. Un personaje manipulador que a mí me encanta es la marquesa de Merteuil en Las amistades peligrosas, que tenemos una versión de Stephen Frears estupenda y otra de Milos Forman titulada Balmón, que también es estupenda. Se produce la manipulación también desde condiciones de desventaja social, aparecen grandes abyectos manipuladores que están en desventaja, como, no me acuerdo cómo se llama este lacayo de Downton Abbey, pero había un lacayo que era un manipulador estupendo. Y luego hay un clásico de la literatura estadounidense que es Luella Miller, de Mary Wilkins Friedman, que es una novela cortita, un cuento largo de terror, donde una mujer extremadamente vulnerable, extremadamente dulce, muy, muy enfermiza, con sus estrategias de manipulación consigue anular e incluso enfermar e incluso matar a todas las personas fuertes que la rodean. En realidad es un libro que aborda la cuestión del vampirismo, lo que pasa que sin decirlo de una manera explícita. Tenemos a nuestra maravillosa Eva en Eva al desnudo, tenemos a Dan Draper en Mad Men, y luego, como casi siempre la realidad supera la ficción, pues hay un personaje bastante majo que se llama Rasputín. Rasputín, el monje loco, con Christopher Lee en el papel protagonista. Estáis muy pálida, Majestad. ¿Cómo os encontráis? Muy mal. No, mejor. De hecho, no lo sé. Creo que solo me encuentro bien cuando estoy contigo, Gregory. Sois muy amable, Majestad. No, es verdad. A veces me gustaría que no lo fuera. ¿Por qué? Porque ahora dependo de ti. No es nada bueno depender de otros. Pero, Majestad, toda Rusia depende de vos. Tenéis mucha responsabilidad. Por eso venís aquí. De manipulación, de manualidades, de manitas, seguimos hablando y les esperamos en el 900 100 800 a la vuelta. Se van acumulando molestias, me dicen que es de poca importancia, el sistema nervioso flaquea. Voy perdiendo tolerancia, que falle el oído y la vista es algo común con la edad. Me dijo un especialista y me clavó sin piedad. La crisis de los 40 la pasé tomando absenta. Aquí estamos con Marta Sanz, con Manuel Delgado en el Rincón y la Esquina, hablando de esto, de lo que está cantando aquí Ariel Roth, de las manos. Habla de las manos expertas. Lo que nos lleva, Manuel, un poco a la pregunta que está flotando en el aire desde que hemos empezado este rato de radio. ¿Qué es artesanía y qué no es artesanía? ¿Es artesano todo lo que se hace con las manos? Bueno, oye, una cosa antes, sobre esto de la manipulación. Todo el mundo manipula y es manipulado. No te importe, Manuel, responderme lo que tú quieras. Sí, por eso que te iba a decir. Adelante. Que, a ver, no. Manipula el guión como te dé la gana. Sí, a ver si deje un momento. Vale, ya está. La manipulación es una forma de artesanía. Siempre se hace con un cierto cariño y una cierta atención. De verdad, a mí no me importa que me manipule quien yo quiero que me manipule. Es más, una vez alguien me dijo, creo que le están utilizando. Dijo, hostia, menos mal. Menos mal, tía. Vaya, porque ¿sabes lo que debe ser morirte, morirte sin gastar? Sin que nadie quiera aprovecharse de ti. Que, hombre, joder, gástame, hombre. Digamos, déjame ser algo usado antes de morirme y morirme con el orgullo de haber sido útil a algo a alguien. Bueno, lo que esto de la pregunta de la artesanía, es que es el tema. Mira, hay una película que se llama Industria Británica, un documental de John Grierson y Flaherty del año 30 y pico y tal, que son fábricas. Y al final hay un momento que me parece especialmente conmovedor, que es cuando la voz en off te muestra artesanos y te los compara con la gente que está, digamos, en el torno, en la fresadora y tal.
Y en el fondo te dice que ese trabajador que está trabajando en la fábrica y tal, en un horno, está haciendo artesanía, ¿no? Oye, lo siento, pero conducir un autobús es un acto de artesanía. Lo que hacemos aquí, lo hacemos nosotros. Aquella cosa que cuando de pronto haces según qué regalo dices, lo he hecho yo. Oye, esto que estamos haciendo ahora es artesanía. Esto no está hecho, digamos, no es industrial. Cada vez que hablamos estamos generando algo parecido a una especie, digamos, de alfarería. Marta, digamos, cuando Marta escribe, lo que hace es artesanía, aunque lo haga con el ordenador o la pluma, como demonios lo haga. Pero en el fondo es un acto de artesanía. Y, digamos, el trabajar siempre es artesanía, porque de una forma directa o indirecta, aunque sus manos no parezcan manos ni tengan 5 dedos, lo que haces lo haces tú y lo haces con tus manos o con algo que funciona como si lo fuera, no sé, tu voz, no sé, tu inteligencia, digo yo. ¿Tú escribes a mano, Marta? Pues tengo que confesar que sí. Yo todo lo literario, todo el trabajo literario que hago lo escribo en un cuaderno. Ahí puede haber ideas, puede haber poemas, párrafos, notas, tachones, y luego es verdad que vuelco esos materiales en la escritura del ordenador, y ahí da comienzo para mí un proceso de construcción literaria completamente diferente, pero el origen, si puedo, siempre suele ser el boli. Me siento muy identificada con lo que ha dicho Manuel, porque yo de verdad pienso que la literatura, más allá de las genialidades y de la dimensión sacramental y el numen y todas estas historias, tiene que ver precisamente eso con lo artesanal y lo constructivo de los artefactos. Hay sin duda trabajo. Lo que me preocupa mucho es que estamos perdiendo la escritura a mano, y eso de verdad sí que me parece preocupante, porque hay especialistas en educación que lo que están diciendo es que es importante que los niños y las niñas aprendan a hacer los rabos de las letras, los palos, imprimir la fuerza del cuerpo a su caligrafía, apretar bien el lápiz, porque creo que aprender a escribir a mano se relaciona con una concepción también del espacio y de cómo ocupas el espacio, y también con una concepción del tiempo y del ritmo. Vivimos en una civilización muy deslizante, muy rápida. O sea, no es lo mismo escribir con un ordenador que con una máquina de escribir, que escribir a mano y con buena o con mala letra. Y creo que esa resistencia que te opone la punta del boli con el papel, pues genera una forma de pensamiento probablemente más humana que la de las teclitas deslizantes. Acaban de estrenar una adaptación para mí muy buena de La buena letra de Rafael Chirves. Es una adaptación académica y austera como la propia novela. Se reflejan muy bien las emociones del libro. El elenco está muy bien elegido y yo creo que lo hacen maravillosamente bien. La directora es Celia Rico Clavellino, y yo les invito a que vayan a verla porque es muy interesante, la verdad. ¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano que le diga que consiguió irse con pasaporte falso? ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas. Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. ¡María! Tu hermano. Menuda inventiva, cuñada. Me esforcé mucho para que me quedara bien la letra. Quería que fuera igual que la tuya. Que han dejado de hacer a mano, que siguen haciendo con la mano, que no conciben haciendo de otra manera. En el 900-100-800 es el teléfono al que ha llamado Bernardo desde Cambados. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Que te cuente. A ver, cuando yo era muy pequeño, yo ahora tengo 87, pero cuando era menos de 7, quizás 6 o 5, pues falsificaba con mis manos inocentes las entradas del cine. Resulta que teníamos el cine al lado de casa, era en un pueblo de Galicia. La barrendera, después de las sesiones de cine, echaba las entradas a la calle, allí quedaban, y yo tuve la genial idea de que aquellas medias entradas, porque las partían a la mitad, las podía unir con glue, con una cola tal, con mucha paciencia, y las planchaba incluso con la plancha de mi madre. Todo esto secreto, claro, mis padres no podían enterarse. Y nada, pues cuando era la función del cine entraba con ellas y colaba. Me ahorraba una peseta, que entonces era un capital.
Te estoy hablando del año 43, 44. Pero claro, de luego el problema fue que llegó el día de la primera comunión, tuve que confesarme y se lo conté al cura. El cura me quiso todos los detalles, cómo se falsificaba. A ver, ¿cómo haces? ¿Qué lees? ¿Cómo las pegas? ¿Cómo las pegas? Incluso le decía, claro, cuando las pego ya los agujeritos del medio quedan un poco más pequeños y con una aguja los vuelvo a hacer. Y una vez que ya tuvo la receta mía, me dice, eso no se puede hacer, vas a ir al infierno, y el azufre y no sé qué, y los tridentes de los demonios te van a molestar. ¿Y dejó de hacerlo, Bernardo? ¿Perdón? Dejó de hacerlo. Ay, bueno, es que un miedo terrible. Yo salí de allí temblando del confesionario. Seguramente ya empezaría a hacerlo el cura por usted, pero claro. Bueno, sí. Yo digo que sí, porque después da la casualidad que lo veía con frecuencia ir al cine. ¡Qué casualidad, hombre! Bernardo, muchas gracias por contárnoslo esta mañana en la radio. Un abrazo. Ha pasado tanto tiempo que ya ha prescrito, no se preocupe. Dolores llama desde Torrent. Hola, Dolores, buen día, buenos días. Hola, buen día. Enhorabuena por vuestro programa, que me encanta. Muchas gracias por llamarnos. Cuéntenos. Yo quiero reivindicar el arte de hacer el aioli, pero el aioli tal cual, sin huevo. Esa encargada era mi madre, porque a nadie nos lo podíamos ligar si no le echábamos el huevo. Y no solamente era el arte de mover la mano y la muñeca, sino también conllevaba un ritual. Y el ritual en casa era el siguiente. Mi madre no podíamos verla mientras hacía el aioli. Se sentaba en la cocina, le poníamos un pañito entre las piernas, en las rodillas, y el mortero, que es centenario, que aún lo conservo, que es de mármol macizo con un hueco. Y mi madre se sentaba allí y nos salíamos todos. Y hasta que ella no terminaba y nos daba el consentimiento para entrar, ella lo ligaba, porque si la veíamos, se desligaba. Pero eso yo creo que en todas las casas, ¿no? Pues a mí no me suena nada extraño. O igual es de nuestra zona, pero yo, claro, toda la vida he escuchado eso, que el aioli, quien lo estuviera haciendo, para que le saliera bien, no podías mirar a esa persona. No podíamos verlo, pues en mi casa eso iba a rajatabla. Y luego, cuando ya estaba ligado y podíamos entrar, lo poníamos el mortero boca abajo. Y si no se caía el aioli, estaba perfecto. La gran maldad de mi infancia, yo no era una niña mala, pero en esto sí que me salía toda la maldad. Yo le cortaba el aioli a mi tío José Luis. Iba por detrás y decía, le daba la vuelta al revés. Él le daba para uno y yo le daba para el otro. Entonces, ¿quién me ha cortado el aioli? Me encantaba, era un drama. Y nunca me descubrieron, además. Es un momento de tensión a veces ese, cuidado que se está haciendo aquí el aioli y todo el mundo en silencio y sin mirar. Sí. Dolores, muchísimas gracias. Vale. Le mando un beso. A vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Desde Xixona, José Antonio, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Cuénteme, José Antonio. Pues mira, yo quiero hablar sobre el colectivo de protésicos dentales, ¿vale? Es una profesión poco conocida, pero se está digitalizando, entonces puedo hablar de dos cosas. De las cosas que dejamos de hacer con las manos hace 33 años, cuando yo empecé, era mucho más manual, pero ahora se está digitalizando y entre escáneres, programas de diseño, impresión 3D, cada vez dejamos de hacer más cosas con las manos, pero siempre nos queda el tema de la estética. Eso es muy subjetivo y eso una máquina no lo puede suplantar. Claro. A la hora de cargar porcelana, de caracterizar esa porcelana para imitar la naturaleza, darle brillo, incluso los aparatos de quita y pon, poner los dientes en un enfilado adecuado, que parezca natural, no darle un color como ahora están de moda, esos colores blancos tiza. Entonces, bueno, pues yo entro en los dos sitios, en cosas que he dejado de hacer con la mano y cosas que sigo haciendo con la mano. Y sin embargo, siendo una profesión, José Antonio, la suya, de la protésico, muy, muy técnica, tiene una gran parte artesanal. ¿Es usted también un artesano? A mí me gusta decir que soy artesano, sí. Yo estoy especializado en porcelana dental, soy ceramista, entonces
cada boca es diferente. Hay que imitar al diente del otro lado para que no sea más largo ni más corto. Hay que imitar la naturaleza, el color, las transparencias. Es más complicado de lo que parece. Entonces a mí eso me gusta decir. Me gusta decir que soy artesano y que vivo debajo de un flexo. José Antonio, muchísimas gracias. A ustedes. Oye, en este ratito, hasta que den las 11, dejadme llevaros a un salón de belleza. Buenos días, señorita Armida. Es mi hora, ¿verdad? Exactamente. Por aquí, por favor. ¡Au! ¡Cuidado, mis pies! ¡Ay, mi dedo! ¡Salvaje, qué barbaridad! No, ese dedo no, el del pie. El del otro pie. ¡Mi uña! ¡Socorro! ¿Has ido a hacerte la manicura alguna vez, Manuel? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. ¿Por qué no te puedes hacer la manicura? ¿Qué prejuicios son esos, Manuel Delgado, a estas alturas de la película? Bueno, no sé. Ah, amigo. Bueno, uno tiene que tener experiencias nuevas. De hecho, me muerdo las uñas, que ya de por sí tal... es una manera de hacerse la manicura. Y a veces no sé qué hacer con las manos. Y a veces incluso me las meto en el bolsillo. Pero realmente lo de la manicura no... y la permanente, digamos, descartado porque no la tengo permanente pelo. Ya sé que no, la permanente no. ¿Y tú, Marta? A mí de pequeña me encantaba que me pintaran las uñas, que eran unas uñas mordidas y horribles, con las uñitas pintadas. Mira, la imagen de las uñas mordidas y pintadas de las niñas creo que es un símbolo muy poderoso. Me encanta la expresión de hacerse las manos porque para mí es un pleonasmo. Te haces las manos con las manos, te haces los pies, la manicura, la pedicura, las manos en manos, las manos en pies. Y yo quería haceros dos recomendaciones literarias. Una, Passion Nails, de Rosario Izquierdo, que combina un punto de vista muy cercano a la observación sociológica con el plano sentimental y construye una novela curiosísima. Y luego Marzahn Mon Amour, de Katja Oskamp, una escritora alemana que se concentra en el trabajo de las pedicuras en el barrio berlinés de Marzahn. Y es precioso porque es una escritora que se reconvierte en pedicurista, o no sé si se dice pedicurista o pedicura, esto es para que lo veamos. Y pediatra no, pediatra es otra cosa. Manuel, no me líes, ¿eh? Entonces su trabajo manual no me suena mal, no te suena mal, ¿verdad? No. Que la reconecta con las personas débiles y la hace sentir que su trabajo es útil, ¿no? Y luego tenemos otro clásico de la sensualidad de las manos en estas cosas de la belleza, que es El marido de la peluquera, o ya sabéis, Demi Moore en Ghost, aunque a mí últimamente me gusta más la Demi Moore de la sustancia. Yo ya os digo que soy de las sustanciosas y de las sustanciadas. Oh, no. Espero que no fuera una obra maestra. Ahora ya no lo es. ¿Puedo ayudarte? Sí. Pon las manos aquí, bien mojadas. Y deja que el barro resbale entre tus dedos. Pues así vamos a acabar con Muy esta bien. imagen que nos tiene a los tres ahí como en Ghost, como los alfareros. Emocionados. Dice la RAE, pedicurista, Mira. era en El Salvador y México. Ah. Pedicuro sería la forma más corriente, digamos, persona que tiene por oficio la pedicura. En el rincón y en la esquina siempre aprendemos algo nuevo. Por eso nos gusta manosear este ratito de Y con radio. las manos se aplaude también. Claro, también. Manuel, Marta, hasta la semana que viene. Hostias. Un beso. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Hoy por Hoy Magazine. En la última biografía no autorizada... Tamara Falcó. Tamara es marquesa de Griñón por parte de padre y marquesa de Porcelanosa por parte de madre. Deberíamos darle tratamiento de ilustrísima señora o, en su defecto, alicatadísima señora. Tamara es una gran diseñadora de moda, a su vez, como diseñadora de moda, es una gran tertuliana televisiva, ganó un concurso de cocina, se tituló en el Basque Culinary Center, pero creo que, sobre todo, como canta su hermano Enrique Iglesias, Tamara es toda una experiencia religiosa. Ella es de esas creyentes, tan creyentes que no se pueden creer. Tamara cree, por ejemplo, que efectivamente Santa Isabel se quedó embarazada con 70 años. A pesar de estar casada previamente con Dios, Tamara se casó también por la iglesia. Supongo que tiene bula papal. Su marido, Íñigo Nieva, es más de bulla papal. Todos los seres humanos tenemos una estructura ósea. Bien, los pijos, además de estructura ósea, tenés
es una estructura ósea. Señora Marquesa, que no le preocupe lo que los demás digan de usted, ni caso. También hay gente por ahí que opina que la Tierra es plana, y es mentira. También hay gente por ahí que cree que algunos personajes del mundo del corazón tienen encefalograma plano, y es mentira que la Tierra sea plana. Ser Podcast. Acabamos de recordar, la semana pasada pudimos disfrutar de la biografía no autorizada de alguien que pertenece al mundo del corazón, y me da la sensación de que nuestro biografiado de hoy, mucho corazón que digamos no demuestra que parece que tenga. Roberto Villar, buenos días. Buenos días, Sastre. Efectivamente, yo también, sin ser cardiólogo, diría que poco corazón tiene este hombre. Biografía no autorizada de Vladimir Putin. Calma, Vladimir, son cosas que pasan. Respira. No perdamos la esperanza de encontrar algo de humanidad en este señor. Sí, bueno, más raro fue aquel verano que no paró de nevar, que dice Sabina. Vladimir Putin es abogado, político y ex agente de inteligencia. Para mí, también te digo, si alguna vez has sido agente de inteligencia, nunca dejas de serlo. Un poco como los toreros, ¿no? Eso es. Aclaremos que un ex agente de inteligencia no es esa persona que antes era inteligente y ahora lo es menos, ¿no? Que fue perdiendo inteligencia por el camino, como, no sé, Felipe González o Fernando Savater, sino que es gente que trabajaba en los servicios de inteligencia de un determinado país, que era espía, vamos. Claro, Putin, por ejemplo, fue agente de la KGB. Totalmente, así es. Y de entrada, tener como presidente a un ex agente de la KGB, no sé, a mí mucha confianza no me inspiraría. No sé, es como si el agente 007 pudiera llegar a ser primer ministro del Reino Unido. Suena inquietante. Muy inquietante, sí. 007, en vez de vodka a palo seco, se tomaría ahí su martini agitado pero no mezclado, pero seguiría siendo bastante inquietante. Putin, después de 17 años en la KGB, dejó de trabajar ahí para comenzar su carrera política, que ha sido vertiginosa. Sintetizando, Putin fue presidente del gobierno del 99 al 2000, luego del 2008 al 2012, y desde entonces es presidente de la Federación Rusa. En fin, que lleva más años en el poder que Jordi Hurtado viviendo. Y el año pasado fue reelegido para un quinto mandato de 6 años. De 6 años, así es. Putin fue el ganador en unas elecciones intachables, supervisadas por Putin. Antes de convertirse en un magnífico líder totalitario, corrupto y violador de los derechos humanos, todo esto siempre según medios generalmente bien informados y mejor silenciados, simplemente era un niño de Leningrado que, como tantos otros niños y niñas, soñaba con ser astronauta, jugador de ajedrez o matrioshka. Pero, ya de jovencito, Vladimir comenzó a cultivar su imagen de tipo duro, deportista y amante de la naturaleza que miente acerca de su estatura. ¿Miente? ¿Pero cuándo miente? Porque jamás pensé que haría esta pregunta. Al parecer mide entre 1,55 m y 1,65 m, pero su ficha oficial, que me merece la misma confianza que una encuesta de Tesanos, es decir, toda, dice que mide 1,70 m. Lo entiendo perfectamente. Yo mido 1,78 y sin embargo no le haría ascos a 2 o 3 centímetros más. Si me regalaran esos centímetros, sabría dónde ponerme. No me hagas preguntarte, Roberto, ¿dónde te los pondrías? Vladimir Putin practica judo desde niño y sus seguidores aseguran que perfectamente podría luchar contra un oso y ganarle por KO. Sus enemigos aseguran que, al igual que hacían con Franco, que le ponían a tiro a algún ciervo ahí medio drogado o un pez espada previamente pescado para que él demostrara sus habilidades como pescador de peces espada previamente pescados, pues a Putin le preparan a señores rusos muy peludos a los que maquillan convenientemente para que pasen por osos y en un servicio póstumo a la patria se dejen abatir por un disparo del amado líder de la Federación Rusa. Me cuesta creer esto que dices de los señores rusos peludos, ¿eh? Créeme. Así como en Turquía te ponen pelo, en Rusia arrasan los centros de depilación masculina para evitar que a la primera de cambio el régimen te convierta en oso para lucimiento de la hombría de Vladimir. La imagen y el nombre de Putin son un gran reclamo publicitario. Y hay una marca de alimentos enlatados llamada Putin. Totalmente, sí. Y un vodka llamado Putinska y un caviar marca Gorbuya Putina, que no sé qué quiere decir. Además de una línea de camisetas con su imagen, lo que resulta paradójico porque si hay algo que le encanta a Putin es salir en las fotos sin camiseta. Aunque sus detractores sostienen que todas esas fotos que se hace en medio del invierno de la estepa rusa, en realidad son pósters de gran tamaño ante los que posa en interior con una agradable temperatura de 26 grados. Es una pena que aquí los políticos no exploten publicitariamente su imagen. ¿Imaginas a Revilla promocionando así las anchoas? Pero, por ejemplo, ¿por qué no? Aunque sí, además de ver a Revilla casi a todas horas, en casi todos los programas de la tele, tuviéramos que verlo durante las pausas publicitarias también sería insoportable. Pero, no sé, Pedro Sánchez arrasa
pasaría vendiendo productos de belleza, por ejemplo. Tony Cantó se cansaría de vender chaquetas. Ábalos podría promocionar muchas cosas. Un poco general eso de muchas cosas, pero te entiendo, sí. Casi prefiero decirte dónde me pondría los centímetros de antes a decirte lo que podría promocionar Ábalos. A Putin suelen regalarle perros. Vaya cambio de tema ahora. ¿A que sí? Hasta hace nada tenía 5 perros: Connie, Buffy, Chume, Bernie y Pasha. El bueno de Connie murió en 2014 en extrañas circunstancias. Al parecer, Connie había osado negarse a obedecer algunas órdenes de su amo por considerarlas arbitrarias. Órdenes tales como sit o dame la patita. A Connie le pasó lo mismo que al activista y preso político ruso Alexei Navalny. Connie es el Navalny canino, digamos. Ay, no sé cómo seguir después de enterarme de esto. ¿Podríamos ir directamente a la conclusión? Claro que sí. Si me permites, hablando de publicidad y eso, voy a promocionarme un poco. Estoy trabajando en un proyecto que podría interesar a alguna plataforma de streaming, seguro que no, pero en fin, podría. Una serie basada en la película Dos tontos muy tontos del año 94, que protagonizaron Jeff Daniels y Jim Carrey. En mi versión, hecha con el máximo respeto, los protas serían Putin y Trump. Desde el máximo respeto. Y con una serie interpretada por ellos, propones, sí, entiendo. ¿Te parece muy loco? Yo bueno, creo que sería la bomba. Un poco, sí, un sería poco. La bomba. Sí. La primera temporada serían ellos, para la segunda pasaría a llamarse Tres tontos muy tontos y sumaría a Netanyahu. Para la tercera... Ya, pues 4 tontos muy tontos, así iría sumando y sumando. 4, ¿no? Ya. Estos 3 le sumamos a Orban, por ejemplo. La cuarta meto a Abascal y así. Tengo material y protagonistas, lamentablemente, para unas 22 temporadas. Bueno, suerte con tu proyecto, Roberto. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Es hora de hacer nuestro viaje de ida por la biografía de un personaje extraordinario. Nuestro agente de viajes hoy va a ser Pascual Donate. Hola Pascu, buenos días. Muy buenas. ¿Quién es el protagonista de hoy? Julián Gayarre, la última estrella del bel canto. Julián Gayarre, sin duda alguna, es uno de los cantantes de ópera más importantes en toda la historia. En La Favorita de Donizetti era el cantante que todos los teatros del mundo y todos los públicos del mundo querían tener para que cantara esa ópera. Es que era una persona de una generosidad tremenda, de un humanismo tremendo. Hace para nosotros aquí en Roncal el frontón, las escuelas, trae la carretera hasta el pueblo para mejorar la comunicación. Gayarre, siendo el gran cantante que llegó a ser, murió siendo el pastor de ovejas que era en su pueblo. Y una aclaración, aclaro que no existe ninguna grabación de Gayarre. Murió en 1890, 2 años después de que se patentara el gramófono. De todas maneras, ¿podemos hacernos una idea de cómo cantaba? Pues mira, en la Casa Museo de Gayarre, en el Roncal, conservan su laringe en formol, pero no hay que tirar del Dr. Frankenstein para reconstruir su estilo. Sabemos que Gayarre era el último representante de una forma de cantar ópera que desapareció con él. Rompió el molde, como nos cuenta Óscar Salvot, autor de Julián Gayarre, La voz del paraíso, biografía que vamos a utilizar como guía de viajes. Gayarre vivió una época en la cual empezaba, digamos, a despuntar otro tipo de canto, ya empezaba a sonar con fuerza Wagner, empezaron las voces a crecer, quiero decir, ya a cantar con voces más grandes. Entonces, ese canto fino, ese canto delicado, se estaba perdiendo. Gayarre decía, no se canta bien hasta que se va perdiendo la voz. Y fue el último gran belcantista. Escuchas este, es Alfredo Kraus, que protagonizó una de las 3 películas que se han hecho sobre Gayarre. Es el que más se aproxima a ese canto bello, a ese bel canto fino que hizo del Roncalés, el tenor más grande y famoso de su tiempo. Tenemos ya, por tanto, la banda sonora para el viaje. ¿Dónde lo vamos a empezar? ¿Cuál es el kilómetro cero? Hoy te propongo una ruta circular que empieza y termina en el Roncal. Venga, subimos al telón. Sebastián Julián Gayarre nació en invierno de 1844 en una casa humilde. Creció fuerte, era un niño espabilado y cuando Sebastián cumplió los 12, su padre le mandó a pastorear. Espera, me estás liando, Pascual. ¿Por qué le llamas Sebastián? ¿No es Julián? A ver, te explico. Todo el mundo le llamó Sebastián hasta que en Italia le propusieron utilizar su segundo nombre. En italiano, Giuliano sonaba más comercial que Sebastiano. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Antes tenemos al joven Gayarre pastoreando en el Valle del Roncal. El escritor e historiador Fernando Ubalde nos hace una panorámica de la que también es su tierra.
ha mantenido siempre una forma de hablar excepcional, única del Valle, el euskara roncalés, y es ese sitio donde se mantienen una serie de usos, costumbres, tradiciones que son excepcionales. Tenemos manifestaciones culturales como puede ser el tributo de las Tres Vacas. Hay un conjunto de paisaje allí humano y natural donde te puedes encontrar desde un hayedo como el de Aztaparreta, primigenio, que forma parte pues hoy del patrimonio de la humanidad. Gayarre fue pastor también en la comarca aragonesa de las Cinco Villas, así que te lo puedes imaginar canturreando jotas y coplas populares, que fue su primera aproximación a la música. ¿Y cómo consigue dar el salto de pastor a tenor? Ay, a ver, tendría que probar antes otros oficios. Trabajó en una tienda que todavía existe en Pamplona, es la cerería confitería Donézar. Joaquín, sexta generación de los Donézar, nos cuenta una de las anécdotas más aplaudidas de Gayarre. Gayarre era un mozo y su padre lo mandó a trabajar a Pamplona. Lo mandó a trabajar de Maca. Maca se llamaba ayudante. Y cuando ya estaba trabajando para José Ochoa de Maca, pasó un día una banda de música y él estaba solo en la tienda. Entonces se quedó hipnotizado por el sonido de la música y se fue detrás. Y lo que siempre se cuenta que al volver lo despidieron. Así que se aficiona a la música. Y después de perder el trabajo, ¿qué fue de él? Mira, aprendió el oficio de herrero en la localidad navarra de Lumbier, donde todavía hoy se conservan algunas de las rejas que él mismo hizo con sus manos. Le hemos pedido a Javier Lorente que dé una vuelta por allí. Me he venido a la calle Mayor de Lumbier. Es el eje que va de este a oeste de la parte antigua de este pueblo y en el que los gatos vienen a esta hora a hacer la compra o a tomarse un café. Los gatos porque este es el gentilicio popular de quienes son de Lumbier. Dicen que porque en la Guerra de Independencia encontraron aquí a un colectivo de afrancesados madrileños que huían a Francia. Y es que Lumbier es la puerta del Pirineo navarro y por esta calle pasaba todo quien venía hacia la montaña, pero sobre todo todo aquel que se iba. Calle Mayor, que es una sucesión de casas palaciegas con balcones de forja, pero yo me he metido en el atrio de la iglesia de Santa María porque hacia el norte veo las puntas nevadas todavía del Pirineo navarro y al este la foz de Lumbier, el cañón que la fuerza del río Irati cavó en plena Sierra del Leire para seguir su curso y unirse al Aragón en Sangüesa, 3 kilómetros más abajo. Pastor, ayudante en una tienda, herrero. ¿Cuándo se produce el primer encuentro serio de Gayarre con la música? En Pamplona, donde regresó para trabajar en una herrería. Óscar Salbot. Mientras estaba trabajando me gustaba cantar y entonces un compañero que ya estaba en el recién creado Orfeón Pamplonés es que le dice, oye, pero tú con esa voz, ¿por qué no te apuntas al Orfeón? Y fíjate, Gayarre ni siquiera sabía que era un orfeón. Una serrana hermosa al sueño. Y claro, el presidente del Orfeón, Conrado García, quedó prendado de su voz. Fue su descubridor y mecenas. Igor Ijurra es el actual director del Orfeón Pamplonés. El Orfeón Pamplonés se funda el 19 de marzo de 1865. Él ingresa en abril y ese verano viene Hilarión Eslava de Madrid y era músico de los más importantes y con mucha influencia. Y desde el Orfeón le dicen, oiga, ¿usted por qué no le hace una prueba? Dice don Conrado García, que tenemos aquí un tenor que creemos que es una joya. Le hace la prueba y le dice, usted véngase a Madrid a estudiar. Ya tenemos a Gayarre en disposición de deslumbrar en un escenario de altura, la capital de España. Pero no a todos deslumbró, tuvo sus reveses. No sirves ni para corista, le llegaron a decir. Quiso dejarlo y volver a la forja, pero Conrado García salió de nuevo al rescate. Le pagó un viaje a Italia para completar sus estudios. A los pocos meses debutó, ya como Julián, como Giuliano, en la ciudad de Varese. Marina García nos traslada a aquel escenario. Conocida como la ciudad jardín por los numerosos parques que pertenecían a las grandes vilas que la burguesía del epicentro financiero, Milán, a solo una hora de coche, comenzó a construir en la zona entre el siglo XVIII y el XX. También famosa por los numerosos lagos que la rodean y por estar construida, igual que Roma, sobre 7 colinas. Pero seguramente no pasaba desapercibida tampoco por su cultura para los artistas de finales del siglo XVIII, porque allí fue construido en esa época el famoso Teatro Social de Varese, que llegó a hacerle competencia a la prestigiosa Scala de Milán. ¿Y cómo fue el debut de nuestro Giuliano? A ver, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres que te dé primero? Siempre primero la mala. Vale, la mala noticia llegó por telegrama. Justo antes de salir a cantar Una furtiva lágrima, le pasaron un telegrama anunciándole la muerte de su madre. Realmente muy mala, sí. ¿La buena? Que cantó como nunca. Una furtiva lágrima me
Y claro, arrasó. Tras aquel triunfo, el mismo Gayarre contaría que su madre le parió 2 veces, primero a la vida, después al arte. A partir de ese debut excepcional, ¿fue todo coser y cantar? Bueno, más o menos. Su siguiente reto fue ni más ni menos que la Scala de Milán, el teatro de ópera más importante del mundo. Pero antes de la primera función se encontró con un ambiente, digamos, hostil. Los italianos, muy celosos de su arte, no entendían que un extranjero pues fuera el protagonista de la favorita de Donizetti. Y solo los elegidos son capaces de conquistar al público de la Scala, como nos cuenta desde Italia Joan Solés. Se le llama Scala porque ocupa el lugar de la desaparecida iglesia de Santa María la Scala en Milán. Lo inauguró Salieri con la ópera Europa reconocida en 1778. Le siguieron los grandes maestros italianos a lo largo del siglo XIX. Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini. A partir de ahí desaparecen los grandes compositores y surgen los grandes intérpretes internacionales. Maria Callas, Caruso, Itebaldi, Del Mónaco, Pavarotti, Carreras, Nebrecco y grandes escenógrafos, Visconti, Zeffirelli, grandes bailarines y grandes directores en las últimas décadas, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Daniel Barenboim y el actual Riccardo Chailly. Y para quienes se hayan quedado con la duda, sí, Gayarre también conquistó los aplausos en su estreno en Milán. Una vergine, un ángel di Dio, presso alla... Con la Scala rendida ya imagino que no habría teatro en el mundo que se le resistiera. Ahora sí, coser y cantar, ¿eh? París, Roma, San Petersburgo, Londres, Buenos Aires, no le quedó ninguna plaza fuerte por ganar. El público de la época veneraba a Gayarre como a un Balón de Oro. Ahí hay cierto paralelismo con el fútbol de hoy porque las temporadas de Gayarre eran larguísimas. Un año solo en el Teatro Real de Madrid llegó a hacer 75 funciones a las que hay que sumar los compromisos fuera del escenario, porque en sus giras Gayarre también hacía recitales privados para la aristocracia y la gran burguesía. Nosotros luego nos estresamos cuando tenemos que ir a cantar al karaoke. Ya ves, menos mal que para descansar después de esas giras agotadoras siempre le quedaba su tierra, siempre volvía al Roncal. Hoy su casa es un museo que nos enseña la guía Marta Zazú. La casa como museo ahora tiene 3 plantas. En la primera es una zona así como de documentación, pues contratos, condecoraciones, fotografías, regalos, premios, partituras, libretos. En la siguiente planta sería una planta donde está el vestuario que Gayarre utilizaba en las representaciones, y luego ya la tercera planta sería pues la habitación de Gayarre y una pequeña sala donde él ensayaba cuando venía en temporadas de descanso. Vasco Navarro soy, del Valle Roncalés. Admirado y amado como pocos, tuvo una vida de folletín hasta en su capítulo final. ¿Hemos llegado ya al final tan pronto? Sí, diciembre de 1989. Gayarre enferma, arrastra una bronconeumonía. Aún así, sale a cantar por un favor al dueño del escenario del Real. Y el periodista Joaquín Turina, autor de Historia del Teatro Real, nos va a llevar a ese momento fatal que vivió Gayarre. Ya estaba un poquito tocado la voz, no se sabía muy bien qué pasaba, está cantando y en una función se le corta la voz y no puede dar el agudo cantando Los pescadores de perlas. Y los que estaban cerca dicen que en aquel momento dijo: esto se ha acabado. Se le rompió la voz al atacar esta nota sobre la sílaba che. Un sí natural agudo maldito, la enfermedad se complicó y a los pocos días Gayarre murió en la pensión que ocupaba muy cerca del Teatro Real, en la Plaza de Oriente. Le he pedido a uno de los navarros del programa, Iñaki Pascualena, que busque sus huellas. En la Plaza de Oriente encontramos un bloque de granito escoltado por 2 árboles de tronco claro y ubicado sobre 3 escalones que lo aupan a uno de los jardines de este jardín en pleno centro de Madrid. En una de las caras del monumento encontramos una lámina de bronce tallada. Como si de la cara de una moneda se tratase, sobresale de ese bronce el retrato de un hombre que reconozco como paisano mío. En la inscripción que lleva debajo se puede leer: Julián Gayarre, nació en Roncal, Navarra, y murió en esta villa en 1890. Gayarre tenía 45 años cuando murió. 45 años. Dijiste que este viaje sería circular. ¿Regresamos al Roncal? Acabamos la senda donde él pidió ser enterrado, una tumba monumental encargada a su amigo Mariano Benllibre. Nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate, traza para nosotros unas pinceladas sobre la obra.
Es una de las mejores obras de Benlliure porque es muy espectacular. Tienes a los pies una mujer, la alegoría de la música, está llorando desconsolada su pérdida. Luego más arriba 2 figuras, que son la armonía y la melodía, que están sacando el féretro del sarcófago para llevarlo a los cielos. Y justo encima del féretro hay un ángel que acerca la oreja a la tapa como para escuchar las últimas notas del tenor. Gustó tanto que la reina lo quería colocar frente al Teatro Real, pero la familia insistió en llevárselo al Roncal. Y esto le dio un gran disgusto al escultor, que dijo: no te imaginas la pena que me da encerrar en un valle tan desierto una de mis obras más queridas. A Benlliure le costó desprenderse de su obra, pero quienes hemos estado en el Roncal no imaginamos escenario más bello para el conjunto escultórico. Pascual, gracias. A ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Sin yo advertirlo, usted ha abierto una sucursal dentro de mí, una oficina pequeña y luminosa, en la que se atiende a todas las horas del día. Un instrumento abandonado es también una conversación interrumpida, un desencuentro, una cita fallida, sin epílogo ni segunda vez. Nunca más nuestras manos usarán sus teclas, harán vibrar sus cuerdas. Es a los 50 años cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra mortalidad, no porque la sintamos larvada adentro, latiendo en el doble fondo oculto de los diagnósticos, sino porque la percibimos a nuestro alrededor, porque nos buscamos en los espejos. A partir de una edad, los espejos se vuelven en tu contra. Prescinden del más mínimo atisbo de delicadeza y resaltan tu desaliento al terminar el día, tu cansancio acumulado, tu desánimo atroz. Hay días en que las palabras se ponen de tu lado y se dejan hacer, amistosas, como amantes predispuestas. Aceptan su inclusión en una frase, en un párrafo, se declaran tus aliadas, tus compañeras. Esos días es fácil ser escritor. Uno escribe sobre lo que teme ser o sobre lo que desea ser, nunca sobre lo que ya es. Anhelos y temores son las materias de las que están hechos nuestros escritos. Para lo que uno es, ya está la vida. El álbum de fotografías de una pareja constituye a menudo el registro más preciso de la degradación de una relación. En las primeras, él y ella aparecen juntos, tomados de la mano en aquel restaurante en el que se declararon su amor. Meses después, no hallaréis rastro en ellas de ninguno de los dos. Cuando uno ni siquiera se lleva a la cámara de viaje, la relación está lista para ser disuelta. José Luis Sastre. De la necesidad de organizar su imaginación y la inquietud por explicar el mundo que le rodea, surgen estos y otros fragmentos que componen un total de 100 relatos cortos, algunos de apenas una línea, un aforismo, que nos hablan del paso del tiempo, el amor, el desamor, los naufragios o lo que teme o desea llegar a ser uno algún día. Y que ahora podemos leer en este libro que se titula Leonera, del escritor Fernando León de Aranoa. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. De las entrevistas que te han hecho, que te diga escritor Fernando León de Aranoa, de las poquitas, ¿no? Te iba a decir que es la primera vez que lo escucho. ¿La primera? Dicho de esa manera. ¿Y qué tal te suena? Me ha hecho mucha ilusión. me he sentido... Escritor y nada más, he dicho, ¿eh? El escritor Fernando León de Aranoa. Me he sentido como empezando algo nuevo, que esto siempre es agradable, sobre todo cuando uno ya tiene una cierta edad. Y te iba a decir también que es la primera vez que escucho fragmentos de los cuentos leídos en la voz de otra persona, ¿no? En la mía los he escuchado muchas veces porque cuando reescribo leo en voz alta. ¿En voz alta? Sí, es muy importante eso. Para mí, busco la sonoridad, busco también... Pero es la primera vez que lo escucho en otras voces y esto me ha hecho mucha ilusión también. ¿Cuántos años tienes, Fernando? 56. ¿No es precioso que la vida te regale primeras veces a tus 56? Es lo más importante, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Estoy de acuerdo. De todas maneras, fíjate que eso yo muchas veces... en mi trabajo en el cine, lo voy a mencionar, aunque igual luego no era no haberlo ni mencionado, ¿no? Pero es verdad que muchas veces me he descrito como un escritor como un guionista que dirige, ¿no? Como un escritor que hace películas y a veces, en los lugares donde uno dice la verdad siempre, que es en el médico y en las fronteras, cuando me han preguntado en la frontera de Estados Unidos hace muchos años, no tantos, pero ¿y usted qué hace para ganarse la vida? Te lo preguntan. Yo decía, soy escritor, y ahí me presentaba como una persona nueva que llegaba a ese país. Me ha parecido que ibas a decir escritor frustrado y que te has frenado. No, escritor además muy, muy agradecido a ese oficio, escritor cinematográfico fundamentalmente, que es lo que más he hecho. Que claro, pero 9 películas, 5 documentales. ¿Cuántos Goyas tienes en total? Porque yo no sé, ¿llevas la cuenta o no? Pues yo creo que los directos, por decirlo así, los que te dan como director, guionista o productor cuando lo he sido en mis últimos trabajos, pues creo que 8 o 9. 8 o 9. Sí. Y ahora empezando de nuevo, es verdad que tienen... y tú escribir ya habías escrito antes, ¿no? ¿Tenías Aquí yacen dragones? Sí. Pero ¿y por qué
este es el primero, digamos, el que inicia o el marca tu inicio en esta nueva etapa como escritor? Bueno, aparte de porque tú me has bautizado así, que esto me ha parecido... Como a la radio han dicho que soy escritor, ¿no? No, en realidad es algo que está ahí siempre. Supongo que al contarte cómo me he definido a mí mismo muchas veces, incluso frente a mi oficio, el de cineasta también, es algo que ha estado ahí siempre, ¿no? Yo descubrí la escritura cinematográfica en primer lugar con 20 años en un pequeño taller de guión y para mí fue una revelación, fue un momento de decir esto que interesante, ¿no? Cómo me gustaría ser parte de esto, ¿no? Escribir cine. Pero desde ese momento también empiezo a escribir en narrativa breve, algunos cuentos que se presentan en algunos certámenes, y a veces con fortuna ganaba alguno de ellos y esto sobre todo en ese momento me hacía pensar, bueno, esto igual es posible, ¿no? Igual resulta que sirvo para esto, ¿no? Y luego a través de los años lo he seguido haciendo, ¿no? Casi siempre en antologías con otros autores y hace 10-12 años con esta misma editorial, Seix Barral, presentamos un libro, Aquí yacen dragones, que tiene algo que ver con tiene bastante que ver, al menos en el formato. Y bueno, aquella sí fue más mi primera vez haciendo un libro solo, digamos, de narrativa, ¿no? En ese sentido, Leonera es el segundo trabajo. ¿Sabes que me llama muchísimo la atención? Que una persona que tiene la capacidad como tú y que ha tenido la trayectoria como para poder contar en todo tipo de plataformas, en plataformas muy distintas, historias muy prolongadas, muy largas, en fin, muy profundas, en cambio, hayas optado por escribir relatos que son tan cortos. Es decir, dices, me quedaban cosas por escribir, ¿no? Me quedaban cosas por decir y quería buscar otros formatos. Pero las has dicho de manera, no sé si decir breve o muy concentrada. Sí, yo creo que es verdad que el término concentración aplica muy bien, ¿no? Yo decía que estos cuentos en esta medida, ¿no? Que a veces están entre las 2 y 3 páginas y a veces son más breves, necesitan tener pegada, ¿no? Es como esos boxeadores que tienen que demostrar muy rápido, ¿no? Esa pegada o esa... Creo que tiene que ser así, ¿no? Me gusta que muchas veces el título del cuento sea su primer acto y el comienzo del cuento ya está. Que a veces casi el cuento es más largo el título que el cuento. Sucede. A veces no sucede poco, pero en algún caso... ¿Pero eso es por ti o porque estás, como ahora leemos con el teléfono y demás, o nos cuesta tanto concentrarnos, porque también quieres atrapar al lector sabiendo que ahora está muchísimo más cara la atención de la gente? No, en absoluto, no hay ese cálculo, ¿no? Quizás algo que sobreviene y digo, bueno, pues bienvenido sea, pero no es así. En realidad creo que lo más importante, estaba en la pregunta anterior que me hacías, para mí es como escribir en este formato, en esta medida, tiene mucho de desquite y de compensación con ese otro trabajo que es el cine, ¿no? Y que requiere una implicación alrededor de una única historia de 2, 3, cuando no 4 años, ¿no? Sobre todo cuando, como es mi caso, pues la escribes, la diriges, la postproduces, la presentas. La media son 3 años, 4 años por cada historia, ¿no? Y eso implica una fidelidad a esa historia pues muy fuerte. Tienes que estar 3, 4 años con los mismos personajes, con la misma historia. Entonces, para mí algo de desquite en esto, ¿no? En el deseo, en el placer de trabajar en otra distancia, ¿no? Casi en inventar más al sprint. Creo que para hacer cine a veces tienes que ser como un corredor de fondo un poco, ¿no? Es más una distancia larga, si fuera atletismo. Y estos cuentos es más como la voluntad de correr los 100 metros lisos, ¿no? Y de crear en un formato más breve. Lo llamas cuento, ¿eh? Al final es que la palabra que me queda más a mano, ¿no? Pero yo mismo tengo dudas también. Son cuentos breves, y es una palabra muy bonita, por otra parte, ¿no? A la que le tengo mucho cariño. Pero es verdad que en algunos casos hay más ficción, hay más elaboración, o sea, hay más juego de prestidigitación, hay un personaje, y en otros casos son más reflexiones, ¿no? Sobre momentos que a lo mejor he presenciado o he protagonizado, y siempre hay como un intento de entenderlos a través de su escritura, ¿no? Entonces también hay aforismos, hay reflexiones, algunos están un poco más cerca quizá incluso del poema, ¿no? Pero eso lo digo con mucho respeto, ¿no? ¿Qué te permite expresar un libro como Leonera que no hayas podido expresar en tus películas? Pues yo creo que precisamente eso a lo que me refería, ¿no? Yo creo que trabajar en esa distancia más corta permite, por ejemplo, que haya menos... que uno racionalice o intelectualice menos lo que está haciendo, ¿no? Cuando trabajas en la misma historia durante 3 años, uno puede incluso llegar a cambiar de opinión sobre lo que está haciendo, ¿no? En este caso, esta distancia más corta, ¿no? de los cuentos breves te permite como atrapar un momento, ¿no? E intentar también entenderlo, estudiarlo, ¿no? Ver qué hay ahí de paradoja, ver qué hay de humor, ver qué hay a veces de poesía, ¿no? Pero sobre todo hay como mi relación a veces es más directa, ¿no? Hay menos reelaboración, aunque la hay, por supuesto, hay reescrituras, pero son más intuitivos, ¿no? Creo que tienen a lo mejor hay menos veladuras, ¿no? De la ficción a la hora de presentárselos al lector. ¿Y quieres provocarnos de alguna manera? Es decir, tu intención es provocar
al lector hay aforismos o cuentos muy breves, por ejemplo este que tiene solo 10 palabras, dice: ¿y si el cielo fuera en realidad un falso techo? Es decir, en realidad hay un juego también con el lector que se da seguramente de una manera distinta, por supuesto, a las películas, pero a quien escribe una novela, porque tiene muchísimas páginas para elaborar una historia. Tú vas a disparos. Sí, es verdad que sobre todo en particular los aforismos tienen eso, ¿no? Son a veces apelaciones muy directas a... Uno intenta sembrar una duda que ya tiene, ¿no? Que si tengo yo esta duda o este temor, incluso como en ese... Tú ahora la vas a compartir conmigo. Uno quiere expandir eso y compartirlo con el lector. Pero sí, en los breves sucede, y yo creo que más que provocar, que también, y quizá más en unos que en otros, al final es estimular, ¿no? Yo creo que es estimular la imaginación, pero también la emoción del lector, ¿no? Y ver si lo que planteo en esos cuentos, pues provoca algo en ellos, ¿no? Un momento de emoción o la apreciación, de, aunque sea de una sola gota de belleza en algún momento, pues ya será mucho, ¿no? Hay uno de los relatos o de los cuentos que se titula Las palabras y cuentas precisamente esa batalla entre las palabras que se ponen de tu lado y las palabras que te ofrecen resistencia. En este libro, ¿qué se ha dado? ¿Cuánto te has peleado tú con las palabras? Pues supongo que ha habido mucho de las dos cosas, porque realmente es como lo cuento ahí. Hay una parte de ellos, yo creo que al final los cuentos, los 100 y pico cuentos que lo componen, al final son media docena de temas, ¿no? Quizá una decena, y uno de ellos que creo que tiene sentido pensándolo retrospectivamente, porque claro, es a lo que me dedico y forma parte de mi vida, es el oficio, ¿no? Un poco más que el oficio, la ficción, ¿no? ¿Para qué sirve la ficción? ¿Cómo la utilizamos en este caso desde la escritura, ¿no? Y ese cuento habla de eso, ¿no? De las palabras, de cómo es verdad que hay veces que se te acercan predispuestas y es muy fácil entonces ese día ser escritor, y hay otros días, tú lo habrás vivido también, donde escribir 3 líneas es realmente una tortura, ¿no? Mucho, no hay manera de organizarlas, ni siquiera sintácticamente, dices, ni con... Es eso de la inspiración, que no sabes qué es hasta que te pones a... ¿no? Y de pronto dices, pues hoy sí tengo un buen día, y luego a lo mejor estás 3 horas intentando sacar algo y no sale, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Y sabes la razón de eso? ¿Tú sabes por qué pasa eso? No lo sé, sí sé que como creo que digo en el propio cuento, cuando eso sucede hay que dejarlas que se alejen, que ya volverán, ¿no? Hay que trabajar desde la confianza de que eso va a suceder, ¿no? Como pasa con los gatos, por ejemplo, ¿no? No hay que perseguirlos, ya vendrán, ¿no? Jamás vas a conseguir que venga si no quiere, ¿no? Es parecido. Y en cuanto a cómo ha funcionado eso en el libro, yo creo que puedo decir que en general he tenido suerte, son cuentos que se han dejado escribir, me han permitido, porque surgen a veces eso de un instante, de un momento, ¿no? De un arrebato, de un fogonazo. ¿Y dónde los escribes cuando te pasa? Es decir, tú estás en la cola del supermercado y te viene una idea y la escribes en el móvil, Cuéntame ese proceso. Tengo mucha servilleta acumulada, quizá más en los bares. Las salas de espera, ¿no? Siempre digo que es un lugar... los aeropuertos, ¿no? Que es un lugar donde de repente pues tienes que esperar, y esto que a veces pues se vive con ansiedad, ahora tengo que esperar 1 hora aquí, pues yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Digo, este momento donde en realidad no puedes hacer otra cosa. Y entonces muchos surgen ahí, ¿no? En esas salas de espera. También en el cine se espera mucho, ¿no? Es un oficio en el que tienes que esperar a que todo esté listo. En las salas de postproducción también se espera mucho, todo es muy lento. Entonces muchos surgen ahí, ¿no? En esos momentos, pero casi siempre por un estímulo externo, ¿no? No es tanto el momento del que dispongas para hacerlo como algo que sucede a tu alrededor que lo inspira, ¿no? Lo dispara. Te he preguntado al empezar cuántos años tienes, creo que este mes cumples. Muy pronto. Sí, muy pronto cumplirás. Y hay un relato titulado 50 años en el que escribes: el tiempo es una caricatura feroz que exagera nuestros rasgos, también los de nuestros comportamientos. ¿En qué se ve más sobrepasado Fernando León de Aranoa más allá de los 50? ¿En las facciones de comportamiento o en las físicas? Hombre, las importantes son las de comportamiento, claro, como todos sabemos, ¿no? Las otras son, en fin, son más banales, ¿no? Por más que nos preocupen a veces, ¿no? Ese paso del tiempo efectivamente está contado en algún momento desde algún cuento con más humor, que creo que se leía al principio, ¿no? Ese en el que habla de cómo los espejos son también, pues se vuelven en nuestra contra, ¿no? Nos traicionan y nos devuelven una imagen tergiversada de lo que realmente somos, pero también a veces con más desencuentro, con más dolor, ¿no? Dependiendo del cuento y supongo que del momento en el que fue escrito, ¿no? Y en este caso es más así, ¿no? Yo creo que esos comportamientos que se acentúan, ¿no? Pues iba a decir para bien o para mal, que de las dos cosas hay, es más importante, ¿no? Y dejan más huella, ¿no? Yo a veces digo mucho que cuanto más mayor me hago, más me reconozco en mis padres, ¿no? En cosas que cuando era más joven juzgaba y decía, no, pero esto no puede ser. Y ahora estoy ahí y digo, si es que soy igual, estoy haciendo lo mismo. Cuanto más mayor te haces, ¿qué tienes más ganas de hacer? Es decir, ahora mismo, en este punto de tu vida, con Leonera aquí encima de la mesa y que acaba de salir en las librerías, ¿por dónde te apetece seguir? ¿Qué nuevas primeras veces te apetece que te pasen? Bueno, está
esta que estoy viviendo con este tipo de trabajo es muy atractiva para mí, ¿no? Porque de alguna manera es un cambio de carril también, ¿no? Estoy hablando de la ficción, que es una cosa que es mi oficio y que me gusta mucho desde otro lugar, ¿no? Y ya solo eso es algo muy estimulante, ¿no? En ese terreno me gustaría mucho intentar más adelante, en algún momento, una distancia más larga, ¿no? La novela, que me gustaría mucho hacerlo, ¿no? Es una cosa que está en los planes, simplemente de momento, ¿no? Pero muchas otras cosas, ¿no? ¿Tienes alguna idea en alguna servilleta? En este caso, sí, tengo cosas empezadas, sí, siempre, pero bueno, también creo que tienen que encontrar su momento, ¿no? Y también creo que no es ahora, ¿no? Estoy ahora más de nuevo volcado un poco en la escritura de algo audiovisual, ¿no? Para cine. Pero me gustaría, hay un cuento que lo refleja un poco también, ¿no? O sea, me gusta mucho mi oficio, tengo muchas historias que contar. Yo a veces digo, no sé, y espero que no suena soberbio, pero el famoso temor a la página en blanco es algo que no he conocido. Casi me da más miedo lo contrario, la página pautada, ¿no? Cuando se te obliga desde alguna convención, desde el género, desde la industria, a contar un determinado tipo de historias, ¿no? Creo que eso sería realmente lo malo, ¿no? Lo peligroso. Y me gusta mucho contar y tengo muchas cosas que contar, de manera que casi mi única preocupación es decir, necesito tiempo para contar todo esto, ¿no? Es algo que está reflejado en uno de los cuentos, es una cosa que decía también Bioy Casares, ¿no? Que sentía que no le iba a dar tiempo a contar todo lo que todavía quería contar, ¿no? Y hay una cosa que se acerque a Leonera y verá que es un libro cortito y que pueda pensar, antes lo comentábamos, ¿no? Esto me lo puedo leer en una tarde, que quizás sí, pero es una sensación falsa esa, en mi opinión, porque no es un libro que se pueda leer, es un libro que te apetece hoy leer un relato y a lo mejor mañana el siguiente, es decir, porque el relato también tiene que quedar, o incluso el aforismo, tiene que quedar un poco revoloteando en la cabeza, ¿no? Sí, yo creo en la cabeza y en la entraña a veces. Totalmente, ¿no? Y es verdad, yo también, si puedo permitirme hacer esa recomendación, la haría, ¿no? Porque también creo que tienen a su manera, ¿no? Pues intensidad, ¿no? Y creo que al final pues, tratar de leer un libro aunque parezca que es factible, ¿no? En 1 o 2 días de este tipo en concreto, no pasa con los poemarios también, ¿no? Yo creo que hay que dejarlos respirar y también creo que sería lo mejor, ¿no? Pasa con eso y pasa con el orden también, ¿no? Uno cuando publica un libro como este propones un orden de lectura, pero también sabiendo que una propuesta de orden es una invitación a desobedecerlo. Mucha gente va a abrir el libro por la mitad y va a decir, a ver este que es cortito, en el autobús, ¿no? Y bueno, yo lo hago como lector, o sea que no puedo culpar a nadie. ¿Te gustaría que fuera así también, no? Sí, hay un propósito que es que no sea así. Yo propongo un orden. El director que llevo dentro, a pesar de todo, dice, por favor, léanme en orden. Pero soy consciente de que eso no siempre va a ser posible y está bien, no pasa nada. Fernando León de Aranoa, ha sido un gusto poder compartir contigo tus experiencias como escritor. ¿Has visto que apenas hemos hablado de cine? Apenas, sí. Creo que he sido yo, además, el que me he ido hacia ahí. Bueno, pero está bien, ¿no? Hemos venido a hablar de Leonera, de eso se trataba. La experiencia como espectadores ya sabíamos cómo era ver tus producciones, iba a decir productos, pero creo que es otra cosa, ¿no? Tus creaciones, vaya, que no me salía. Pero ahora como lector, la verdad es que es un gusto también acercarse a estos aforismos, relatos y cuentos de Fernando León de Aranoa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Que antes lo dijimos raro, pero te has desquitado. Nos hemos perdido algo. Gracias, sí. Hola Francino, hola Casal. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien, bueno, muy bien. A las 2:14. Sí, de fútbol no voy a hablar, hoy. O sea que... El fútbol es así de cabrón y así de hermoso. Y cruel. Es cabrón y hermoso, las dos cosas, no pasa nada. Bueno, ya está, no pasa y nada. también cruel, ya está. Ya está, no, hombre, no. Las noticias también son todas estas cosas. Os he escuchado esta mañana, Ángels no está, pero vuestros deseos son órdenes para la redacción de la 14. ¿Echabais de menos cánticos del Vaticano en el mapa de sonidos? Pues toma cánticos. Misa previa al cónclave e inicio del encierro de los 133 cardenales que tendrán que decidir el nombre del nuevo Papa. Esa tarde primera fumata, el resto sastre, pues es un misterio. Así que cualquier pronóstico puede ser bueno o no. Estaremos en Roma con Morán, con Solés, con Marina García, y el otro foco informativo lo hemos contado en el boletín, naturalmente lo tenemos en el Congreso de los Diputados. Día de barrita energética contra apagones calóricos, pleno muy largo que va a seguir durante el informativo, así que todavía estamos en el primer plato, el del apagón y el del plan de defensa, un debate que el gobierno ha desviado esta mañana hacia las nucleares a falta de respuestas concretas sobre el origen de ese apagón. Pleno muy largo, sí, lo iremos siguiendo, y luego a las 4:30 pillamos, ¿no? La entrada en el terreno de juego, ya se encierran en la capilla. Perdón, se me ha ido la cabeza. Sí, lo que pasa es que tampoco nos vamos a volver locos, quiero decir que estaremos muy atentos al Congreso
cónclave, porque es una noticia de alcance mundial, pero aparte de las cosas del cielo, hablaremos también de las cosas de la tierra. Por ejemplo, faltan pediatras en España y lo vuelven a denunciar las asociaciones de médicos. Por ejemplo, tenemos un concurso de relatos que creamos bote pronto a rebufo del apagón, un concurso bautizado como Hágase la Luz, y hoy sabremos quiénes son los 3 ganadores. ¡Qué bien! El primero, recuerdo que se lleva 500 pavos, que no está mal. No está nada mal. El primero, el segundo y tercero, una radio a pilas, para preparar el futuro para lo que pueda ocurrir. Y vendrá Carlos Bollero con el... Por cierto, Cónclave sigue como la 5ª película más vista en taquilla. ¿Te gustó, María? A mí me encantó. Sí, está bien. Sí. Un final un poco... El final, bueno, extraño. Sí. No, dejadlo ahí, no vayáis a más, que a algunos no lo hemos visto. No, el final incluye un giro de guión. Vale. Que los giros de guión pueden ser... No contéis más. Bueno, un giro de guión, ya está. Ya está. Bueno, de momento, a ver... ¿Algo más? Hoy, no, ya está. Vale. A ver, ¿de qué color te sale el humo hoy en la chimenea? Porque a las 7 ya dicen que igual es la primera. Sí, me dijo Joan Solés que antes de las 7 y media, sí. Bueno, pues además lo estaré siguiendo en directo con Nieves con Costrina a esa hora, que es una buena comentarista para el tema. Totalmente, yo te estaré siguiendo con una radio a pilas, ¿ves? Sí, yo... Por si acaso. Pero pues, en principio negra, ¿no? La fumata de hoy. Bueno, pero esto puede tener un final inesperado también. Sí. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo. Oye, ¿y estos humos? Bueno, no vamos contra nadie, no hay segundas intenciones. Queremos hablarte, aunque tú bien lo sabes, queremos contárselo a los oyentes, lo que tiene revolucionada la cadena SER. Lo que tiene revolucionada la cadena SER es exactamente lo que se conoce como la paporra. Es verdad. La paporra. Es cuándo habrá nuevo papa, qué día y a qué hora. O sea, se está haciendo una porra aquí en la redacción. Gigante. Que consiste en apostar en la hora, ¿no? Estamos y el diciendo. día. Hora y día. Hora y día. Si bien, como nos gusta tanto hacer esto, Pero más difícil todavía. Claro, queremos saber ¿y quién sería? Hilar fino, hilar fino. Claro, esto ya es... Bueno, claro, ahí está la 133 aspirantes. La paporra, por si algún compañero que nos está escuchando quiere participar, está en la pizarra de nuestro programa, donde estamos sentados. A toda la gente que nos esté escuchando en la radio, si quieren ustedes subir. O llamar. Bueno. No, digo de la redacción, que no es una cosa cerrada. ¿En qué han acabado las pizarras de trabajo? Madre mía, para lo que se ha quedado la Oye, pizarra. importante, es una cosa importante. Pero una cosa, para esta paporra ahora ampliada, ¿quién puede ser? Pueden escoger a alguien que no esté dentro del cónclave. Claro, nosotros... Entonces esto abre un poco el abanico. Claro, pero igual, yo apostamos por un cardenal de origen rumano, Rugada. Que no está en el cónclave. Rugada, sí, el cardenal Rugada. Madre mía. Vale. Para que sea el papa Rugada. Pero esto... Expulsados. Si Pepe hizo KH7... Yo es que creo que ya estas faltas de respeto no se pueden continuar. Bueno, estoy de acuerdo, Brian. Severino ya viene con tapones a las 12. Yo tengo otro para que lo escuches. A mí me gustaría que fuera murciano para llamarle paparajote. Sastre, ¿me puedo ir a la redacción? Bueno, por favor. Vamos, ¿alguien puede subir pero el nivel de esto? La cadena SER merece un respeto. Mira, vamos a decir que si nos inclinamos por el ala italiana, yo voy con Zuppi. Con el cardenal Zuppi. Mateo María Zuppi. Para poder decirlo, ¿no? Zuppi, exacto. Pero por favor. Lo ha dicho Ana Usle, no he sido yo. Es mejor que hagamos esto de Eurovisión, que por lo menos... Habemos papan. Y entonces dice, todos, ¡Zuppi! No, porque su papado Yo votaría sería por eso solo. su papado sería con otro nombre, es decir, Francisco. Claro, no era su Bueno, claro. sí, pero decíamos podría llamarse Mateo, que es un nombre real que sería muy bonito. El Papa Mateo. Y si nos inclinamos por el ala asiática, que lo están petando los católicos en Asia ahora mismo. Es que, a ver, están petando. No son los 40 principales, ¿vale? Lo están petando. Las redes en China ahora mismo. Como estamos en este tono. Está de moda, está de moda. Ahora en serio. Esta semana. Ahora en serio. Los católicos en Asia están remontando mucho, por eso se habla que puede haber un papa asiático. Del 40 al 1. Brian, toda su fortuna la metería ahora mismo en todos los valores asiáticos dentro del ¿y dentro conclave. de Asia por quién apuestas? Por Tagle. 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 El primero, Luis Antonio Gokim Tagle. Ah, Gokim Tagle. Entonces, mis apuestas son o Tagle o Zuppi. Vale, para Eva y para mí, para el sábado a las 12. nos congratularía muchísimo que fuera José Tolentino de Mendoza, portugués, poeta, actual ministro de Educación y Conocimiento del Vaticano.
Y amiguísimo de Cercas. ¿Ah, sí? Sí, Claro. mi amigo de Cercas. Por eso nos gusta. Vale, vale. Pero se ve que pocas posibilidades. Es decir. Bueno, pero para acabar siendo papa, vista la historia, parece que tienes que tener ninguna posibilidad. Porque siempre es alguien que no estaba en ninguna de las quinielas. Claro, mira, yo fuera de las quinielas, a mí me ha gustado uno que se llama Hollerich, que es arzobispo de Luxemburgo. Aquí lo dejo por si adivino el futuro ahora. Muy bien. Que puedo dedicarme a eso. Estaría bien que al final no se pongan de acuerdo votación tras votación y acaben diciendo, usted que tiene el nombre más raro. Sí, ¿no? Pizza bala. Y que cuando se nombre al Papa, digan, papar. Hoy en la despedida... The Cloud Room, como se diría bien dicho, Eva. Más o menos como lo has dicho, The Cloud Room. Dice más o menos. Más o menos. No se parece en nada. Lo has dicho perfecto. Tú lo has dicho bien. Hey, now. En fin. Ana, ¿en el último compás? Pues en el último compás podríamos poner cualquier pequeño fragmento del programa. Ha estado francamente bien. Recomendamos que recuperen todas las secciones que quieran en podcast. Pero nos vamos a ir con Bernardo, desde Cambados. Nos ha llamado al rincón y a la esquina para confesar ahora, a sus 87 años, lo que hacía siendo pequeño, con menos de 7, que era falsificar las entradas del cine a mano. Resulta que teníamos el cine al lado de casa, en la barrendera. Después de las sesiones de cine echaba las entradas a la calle y yo tuve la genial idea de que aquellas medias entradas las podía unir con cola tal, con mucha paciencia, y las planchaba incluso con la plancha de mi madre. Todo esto secreto, claro, mis padres no podían enterarse. Me ahorraba 1 peseta, que entonces era un capital. El problema fue que llegó el día de la primera comunión, tuve que confesarme y se lo conté al cura. El cura quiso todos los detalles, cómo se falsificaba, a ver, ¿cómo haces? ¿Qué lees? ¿Cómo las pegas? Y una vez que ya tuvo la receta mía, me dice, eso no se puede hacer, vas a ir al infierno. Yo salí de allí temblando del confesionario. Seguramente ya empezaría a hacerlo el cura por usted. Da la casualidad que lo veía con frecuencia ir al cine. ¡Qué casualidad! Chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Estamos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. Adiós. Hoy por Hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.